Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del modelo Wolf-Sheep Predation. Este modelo lo que nos habla es acerca del modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. Primero que todo, esto que se ve aquí en pantalla es la interfaz arrojada por NetLogo. En la interfaz podemos ver cómo los tres agentes interactúan en una sola interfaz gráfica. Por ejemplo, lo verde es el césped, el grass. También tenemos que los puntos blancos son nuestras ovejas y los puntos negros son nuestros lobos. Este modelo es muy fácil de manejar en NetLogo. ¿Por qué? Porque es simple, es solamente una traducción de un sistema de flujos y niveles dado en dinámica de sistemas. Como sabemos, este modelo de lobos y ovejas viene del modelo predador-presa. Esto se puede hablar con zorros, se puede hablar con conejos y con pues, muchos animales que interactúen en un entorno y que tengan una relación simbiótica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este modelo lo que representa como modelo simplemente nos habla de la interacción entre varios agentes y que tienen una relación, ya sea inversamente proporcional o directamente proporcional. En nuestro caso tenemos una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver en la graficación, pero por ahora se los voy a mencionar. Podemos ver cómo al aumentar, por ejemplo, la población de depredadores, disminuirá la población de presas y así pues más o menos se da el ejemplo. Igual ahorita lo vamos a ir viendo. En la interfaz inicial tenemos la versión del modelo. La versión del modelo tenemos solamente con ovejas y lobos y también tenemos una que es la tercera que vamos a usar, que es con ovejas, lobos y césped. Acá tenemos nuestros valores iniciales, tenemos el número inicial de ovejas, el número inicial de lobos y el número pues, y la tasa de crecimiento del césped cuando ya después comido. Acá tenemos pues el valor para dar inicio a la corrida y tenemos un go. Estos go, como podemos ver, son iterativos, entonces desde el momento en que lo iniciamos él no va a parar hasta que no le digamos pues que pare. También tenemos fuera de eso unos botones que nos van a dar la variación de nuestros agentes. Tenemos acá la energía que ganan tanto las ovejas como los lobos de las comidas, es decir, si por ejemplo cada que un lobo se come una oveja gana 20 unidades, cada que una oveja se come un césped gana 4 unidades. Fuera de eso acá tenemos también las tasas de reproducción, tenemos ovejas con un 4%, lobos con un 5%. Como podemos ver, estos son los valores iniciales que nos arroja el modelo. Acá hasta el momento no se ve ninguna modificación. Acá tenemos si mostrar energía. ¿Qué es mostrar energía? Simplemente es que en el gráfico nos muestre cuánto es la energía que tiene cada uno de nuestros agentes, pero este siempre lo vamos a dejar apagado. ¿Por qué? Porque simplemente lo que nos va a hacer es que nos va a decir un número en la interfaz, pero para efectos de nosotros no nos interesa ese dato. Acá tenemos el plot de las poblaciones, entonces acá tenemos cuál es la población de ovejas, cuál es la población de lobos y cuál es la población de césped. Acá tenemos lo traducido en números y vamos a empezar entonces de una vez. Listo. Estamos acá ya en la interfaz. Como vemos, no hemos movido ninguno de nuestros ítems desde la parte de las bibliotecas. Vamos a empezar y vamos primero a cambiar nuestra versión del modelo. ¿Para qué? Para que nos tenga en cuenta esta vez a nuestro césped. Vamos a dejar condiciones iniciales, lo vamos a cuadrar y ahora vamos a dar la primera corrida. Como podemos ver, se empieza a ver la variación en pantalla. Vemos cómo a medida que van aumentando o disminuyendo ciertos colores y ciertas cosas, se van a ir cambiando las gráficas. En una primera medida, podemos ver cómo acá nuestra gráfica nos va arrojando los movimientos, los comportamientos. Por ejemplo, tenemos que cuando nuestra población de ovejas es muy alta, nuestra población de césped va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque el movimiento de las ovejas simplemente es comer. Si las ovejas comen, se reproducen. Si las ovejas les falta alimento, como cuando llegan acá a este límite inferior, vamos a detener para poder mostrar la gráfica. Cuando tengamos un comportamiento emergente, vamos a detener para poder mostrarles cómo es la función. Acá podemos ver, por ejemplo, en este pequeño lapso, podemos ver dos puntos de inflexión, uno acá, otro acá. Más adelante también vamos a hablar de esto. Vamos a acelerar un poco la velocidad para mirar un poco más en forma lo que les quiero mostrar y parémoslo acá. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver? Como vemos, acá tenemos unos valores iniciales de nuestra línea verde, que es el césped. Tenemos unos valores iniciales de nuestras líneas color carne, que sería nuestra oveja, y nuestro color negro son nuestros predadores. ¿Qué tenemos? Que cuando tenemos un número de predadores bajos, vamos a tener un número alto de presas. Cuando llegamos y vemos que comienza a dar el punto de inflexión hacia arriba de nuestros depredadores, nuestras presas van a decaer. Esta es la relación que les mencionaba anteriormente
que es inversamente proporcional. A medida que vamos aumentando nuestra cantidad de predadores, nuestra cantidad de lobos en este caso, vemos cómo van a dar picos bajos nuestras presas. Lo mismo ocurre con la línea verde y la línea rosa. ¿Qué pasa con estas líneas? Nosotros acá podemos interpretar las ovejas como si fueran predadores. ¿De quién? De nuestras presas, que vendría siendo de nuestra hierba. Acá lo podemos ver y tienen exactamente la misma iteración, son inversamente proporcionales. Pero ¿qué pasa con esta que no pasa con esta? Con esta es muy contadas las veces que se van a tocar nuestras líneas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se toque nuestra línea negra con nuestra línea amarilla, vamos a ver cómo de una va a caer en picada nuestra cantidad de presas. Y ahí vamos a ver más adelante cómo es que pasa esto. En cambio, aquí, ¿qué pasa? Se juntó nuestra línea de ovejas con nuestra línea de césped. Vemos que el césped disminuye. Cuando el césped llega a su punto mínimo, que puede ser, por ejemplo, aquí no está nuestro punto mínimo, sino aquí está nuestro máximo. Adelantémoslo un poco para que lleguen al mínimo. Adelantémoslo un poco. Ahí. Podemos ver, acá nuestro césped está en condiciones mínimas. Es decir, nuestras ovejas no tienen de qué alimentarse. Fuera de eso, están siendo comidas por el aumento en la cantidad de depredadores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las ovejas empiezan su picada, empiezan a hacer un gráfico hacia abajo. Podemos ver que es curioso que a medida de que se va moviendo la línea negra, se va moviendo también la línea verde. Todo movimiento que ocurra acá ocurrirá en el de la línea verde, pero ¿qué ocurre? Ocurre con un lapso de tiempo un poco más alejado. Si podemos ver acá el mínimo de acá y vemos que un poco más allá sea el mínimo de la hierba. Lo mismo acá. Tenemos un mínimo acá en 232 y vemos que el límite de la hierba está en 252 de tiempo. Siempre va a tener como ese tipo de desplazamientos. Ahora, vamos a empezar a hacer cambios con nuestro césped, a hacer cambios con nuestros agentes. Primero, vamos a hacer el cambio más básico. ¿Qué es? Vamos a subir del todo a lo máximo que nos marque nuestra tasa de crecimiento de césped. Como tenemos una tasa de crecimiento de césped tan grande, vemos cómo se va a dar un crecimiento enorme. Pero ¿qué pasa? Ya ahí empiezan nuestros movimientos oscilatorios. Nuestros predadores tarde o temprano van a morir. ¿Por qué? Porque vemos que nuestras ovejas tienen una tasa de crecimiento mucho menor y se ve cómo se van a dar cada vez más los movimientos oscilatorios cada vez más grandes, pero nunca llegando al cero en las ovejas. Ya los lobos han muerto. Listo, entonces vamos a reiniciar. Ya vimos que con nuestro tiempo de crecimiento de césped muy grande, es decir, que nosotros el césped no nos va a crecer de un día para otro, sino de 100 días, por ejemplo, vemos cómo van de el primer extinto van a ser los lobos. Ahora hagamos caso contrario, digamos que se crecen en un día. Como tenemos que el crecimiento del césped es casi inmediato, vamos viendo cómo la población va a ir aumentando, todas van a ir aumentando, como podemos ver. Acá la proporción se ve un poco pues grave, pero se va aumentando. Acá donde vimos el punto de inflexión es lo que yo les decía anteriormente. ¿Qué pasa? Vamos a llegar al punto de inflexión cuando la línea negra pasa a la línea roja. Cuando la línea rosa se ve sobrepasada por la línea de las depredadores, vamos a ver una caída completamente en la cantidad de presas. ¿Qué pasa? Nuestros depredadores van a llegar a su punto máximo y luego van a decaer. ¿Por qué? Porque no tienen alimento, no tienen posibilidad de ganar energía. ¿Cómo sabemos cuál es este punto máximo? Este punto máximo lo dicta nuestro tiempo de ganar comida, de ganar energía. ¿Qué pasa con este tiempo de ganar energía? Si digamos que el último lobo se comió la última oveja en el tiempo n+1, en el tiempo n+20 va a morir nuestro último lobo. ¿Por qué? Porque tiene 20 unidades de energía por esa última oveja que se comió. Ya de ahí vemos cómo el sistema se para, el sistema se paró. ¿Por qué? Porque ya no había más interacción. El único que podía seguir moviéndose era su césped, pero como el césped ya llegó a 650, es decir, llegó a la totalidad de la interfaz, se detiene el modelo. Ahora vamos a dejar todos estos valores en el punto medio, vamos a dejar una tasa de crecimiento en el 50 y vamos ahora a cambiar nuestro número inicial de lobos. Vamos a ver que con pequeños movimientos, es decir, subiendo nada más 5 unidades, vamos a ver qué cambio se tuvo con respecto al primer modelo. Vemos cómo va a empezar a decaer la tasa de lobos, se va a mantener constante, se va a mantener constante, se va a mantener constante. Y acá ya se va a empezar a rondar nuestros puntos bajos. Es decir,
Los lobos siempre van a mantenerse, cuando hay una mayor afluente de depredadores, siempre se van a mantener a un nivel más bajo. ¿Por qué? Porque al haber más depredadores, pero la cantidad de presas estar la misma, lo que va a pasar es que van a haber muy pocas presas por cabeza. Es decir, la probabilidad de que nuestros lobos se extingan es completamente alta, sí. Pero lo que pasa es que para reproducirnos sabemos que los lobos necesitan estar al menos dos. Si tenemos un número impar, por ejemplo un lobo, vemos que vamos a llegar a la extinción, como es lo que ha pasado en este mismo modelo. Y lo que les comentaba, nuestras iteraciones van a seguir continuando, dándose entre nuestros dos agentes que quedan, es decir, las ovejas y el césped. Van a tener las ovejas un crecimiento, aquí se puede ver que ellas van a tener crecimientos, van a volver a caer, pero siempre rondando la estabilidad del modelo. Ahora vamos a hacer otro movimiento, ya incrementamos en 5 las unidades iniciales y vamos a hacerlo en una cantidad pues proporcional acá. Si acá son 5, acá vamos a subir 10 ovejas y vamos a ver que el modelo se va a mantener un poco en las condiciones en las que había estado inicialmente. Bueno, y ahora con la finalidad de mostrar uno de los movimientos emergentes, vamos a ver cómo vamos a aumentar la tasa de reproducción de las ovejas y vamos a disminuir un poco la cantidad de reproducción de los lobos, manteniendo en números medios nuestras gráficas de encima, que son 50 y 100. Esta proporción es de 2 a 1, siempre se va a mantener de 2 a 1. Vemos cómo se dan unas oscilaciones muy grandes entre presas, depredadores y césped. ¿Qué pasa con esto? Es decir, la cantidad de ovejas aumenta exageradamente. Al aumentar exageradamente nuestra cantidad de ovejas, vamos a tener que la relación cíclica es muy grande. Pero como es tan grande, también va a tener cambios muy drásticos, se vuelve muy susceptible a la cantidad de hierba. Es decir, si tenemos un pico de ovejas, vamos a ver cómo la disminución va a ser el mínimo en el césped. Cuando lleguemos a los mínimos más bajos en el césped, vamos a tener cantidad de ovejas bajas. ¿Qué pasa con esto? Cuando tengamos la cantidad de ovejas bajas, los primeros que se van a ver impactados van a ser los lobos. ¿Por qué? Porque fuera de los que ellos alcanzan a cazar, se están muriendo por razones naturales. Al estas ovejas morirse por razones naturales, vamos a tener que el depredador va a caer, el depredador es el primero que cae a cero y paulatinamente van a caer también nuestras ovejas. El único que quedará constante va a ser nuestro césped. Ahora vamos a llegar a la normal. Vamos a dejar las condiciones en las que estaban y esta vez vamos a aumentar la tasa de reproducción de los lobos hasta un 10%, que sería la mitad de nuestra balance que acá. Como podemos ver, este es uno de los movimientos emergentes que salen más fácil. ¿Qué pasa? Hay una cantidad exagerada de lobos. Vemos que las ovejas y el césped va a tener un movimiento cíclico, oscilatorio como siempre, pero vemos que la cantidad de lobos se extingue, muy rápido. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de reproducción van a haber más caídas en ovejas, pero paulatinamente estos también van a llegar muriendo por cuestiones naturales. Es decir, vamos a tener que los lobos, como es una de las conclusiones y los movimientos emergentes que habíamos hablado en el trabajo, los lobos casi siempre en todos los modelos van a ser la primera población en extinguirse. ¿Por qué? Porque la cantidad de depredadores, fuera de que es mucho menor que la cantidad de presas, son más susceptibles a cualquier cambio que se pueda dar en el modelo. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner todo en condiciones máximas. Vamos a ver si de pronto hay algún movimiento asociado a esto. Como podemos ver, la caída de los lobos fue casi inmediata. Luego la caída de las ovejas se viene próximamente. Para acá, listo. Ahí ya morimos con las ovejas, ya estamos llegando. Como podemos ver, siguen, como les había mencionado, movimientos oscilatorios, pero cada vez se hacen los cambios más drásticos y mientras más cambios drásticos, más posibilidades hay de que se extingan las poblaciones, como se va a ver en tiempos pues ya que venideros. Ya les vamos a mostrar. Ya cayó. Como acá lo hemos visto, como les decía, las oscilaciones se hacen cada vez más grandes. Mientras más grandes las oscilaciones entre uno y otro de los agentes, más probabilidades hay de que lleguemos al cero.
Ahora, devolviéndonos a nuestras condiciones iniciales, podemos ver cómo estos, simplemente dejándolo en las condiciones que teníamos, y aumentando, por ejemplo, la cantidad de energía proporcionada a los lobos por una de las ovejas, vamos a ver cómo estos van a perdurar un poco más en el tiempo. Vamos a darles setos, vamos a correrlos y vamos a mirar cómo estos tienden a durar un poco más en el tiempo. La durada tampoco es que vaya a ser muy extravagante, porque igual vamos a tener un pico de caída. Pero ¿por qué se da esta durabilidad? Como podemos ver acá, podemos ver que el número de ovejas es menor, pero ellos siguen estando. Es por el hecho de que una oveja te va a proporcionar más energía a un lobo. Todos los lobos, como los lobos para vivir necesitan pues la energía, aquí la podemos ver, que son estos numeritos que tienen cada uno. Las probabilidades de que estos numeritos lleguen a cero son cada vez más bajas. Y como es, a pesar de que la población de ovejas sea baja, como tienen mayor duración, los lobos van a estar más moviéndose en el entorno. Es decir, es una interfaz que se va a mantener en una estabilidad inestable. Es decir, es un equilibrio inestable. Este modelo nos sirve para mostrar los tres tipos de equilibrio. ¿Cuáles son? El equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio indiferente. Bueno, entonces, básicamente este es el modelo. Este modelo es un modelo muy fácil que nos muestra la dinámica de sistemas, nos muestra cómo los sistemas dinámicos de un entorno natural como es el entorno biológico nos pueden colaborar a mostrar movimientos del mundo real. Estos modelos son basados, según Locke y Volterra, en hechos reales, son modelos que se miden con ecuaciones diferenciales, son modelos que podemos usar para esta y para muchas más cosas. Simplemente NetLogo nos ofrece la probabilidad de poderlo ver de una forma más explícita, que sea un poco más dinámico, y listo, eso es todo. Pero como dato final, es importante que se note que en los movimientos ocasionados por este modelo siempre vamos a tener interacción de factores. Nuestros agentes siempre van a estar interactuando entre sí, siempre van a estar variando, pero la interacción que se muestra en este modelo es mucho más fuerte que cualquier otra interacción que se muestra en otros tipos de modelos como los que hay aquí.